Buenos días, hoy les damos la bienvenida a nuestro devocional Lámpara a mis pies. Estamos muy felices de que estén conectados en este nuestro día 60 del devocional y también en este nuestro primer día del mes de marzo. Hoy vamos que con mi esposo, Jorge Corredor, queremos darles la bienvenida y queremos orar por este mes de marzo. Ok, sí, sí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que queremos presentar la vida de cada una de las personas que estamos aquí reunidas y de los que van a ver este video, Señor. Te pido, poderoso Santo, que tú les abres el corazón, que les ministres a su alma, que su camino, Señor Dios, sea renovado en el entendimiento, pero sobre todo en conocerte a ti, que puedan establecer una mayor confianza contigo en su relación, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. A ti, Vamos a iniciar con el Nuevo Testamento. Estamos en la lectura del Mateo y vamos a estar leyendo Mateo capítulo 8 del versículo 23 en adelante. dice Seguimos. así, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente, una furiosa tempestad desató en el lago, de modo que las olas barrieron el bote. Pero Jesús estaba durmiendo. Los discípulos fueron, despertaron diciendo, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Él les respondió, hombre de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó en completa calma. Los hombres se asombraron y preguntaron, ¿qué clase de hombre es este? Hasta los vientos y las olas le obedecen. Jesús restaura a dos hombres poseídos por demonios. Cuando llegó al otro lado, en la región de los Gadarenos, dos hombres poseídos por demonios que salían de las tumbas le salieron al encuentro. Eran tan violentos que nadie podía pasar por allí. ¿Qué quieres de nosotros, hijo de Dios? Gritaron. ¿Has venido aquí para torturarnos antes de la hora señalada? A cierta distancia de ellos se alimentaba una gran piara de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, envíanos a la piara de cerdos. Él les dijo, id. Salieron pues y entraron en los cerdos y toda la manada se precipitó por la empinada orilla del lago y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos huyeron, entraron en la ciudad e informaron de todo esto, incluyendo lo que les había sucedido a los hombres poseídos por demonios. Entonces todo el pueblo salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su región. Amén. Bueno, no, la verdad es impactante esta palabra. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué crees tú que esto puede hablar de eso? Mucho, pero hay una parte que me impactó al final y es como en ocasiones en nuestra comodidad con las cosas del mundo, nuestras ambiciones, por decirlo así, por las cosas materiales, hacen que a veces se tome la decisión de decir, Señor, no quiero que intervengas en eso, en mi vida. Esa Sí, parte. es cierto, realmente uno vive una vida de conflicto, una vida tan cotidiana que parece que los intereses que uno tiene como que fueran mayores que nos da las bendiciones. Pero fíjate que hay otro aspecto. En el anterior caso, cuando los discípulos estaban con Jesús, aún estando cerca de Jesús, se acercaron a buscar a Jesús solamente cuando pasaron por un momento de dificultad y aún conociendo el momento de dificultad. ¿Por qué? Ellos eran pescadores y cuando se acercaron a buscar a Jesús que estaba descansando en la barca en medio de la tormenta, ellos, eh, si tú te das cuenta, ellos como que buscaron a Jesús y, y aún se sorprendieron del milagro que él dijo, porque en medio de su tranquilidad llegó y dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Sí? Y eso pues a mí me enseña o hace ver que nosotros en medio de las circunstancias le pedimos ayuda a Dios, Ujú. ¿sí? Y muchas veces aún viendo la respuesta, viendo las circunstancias, o de pronto Dios nos mueven algunas fichas en el medio en el que estamos, por ejemplo, el trabajo o un tema de salud familiar, y como que uno se asusta, ¿no? Pero al ver el espectáculo de que milagrosamente se soluciona, como que uno dice, oiga, impactante.
tienes que, en realidad, si Dios es el que me está ayudando o no, a veces como que no me puedo hacer la Sí. pregunta. Y lo otro es, vemos el milagro y eso debería quedarnos guardado y generar un cambio en nosotros y vivir de acuerdo a ese nuevo estilo de vida. Le respondió, vivo confiado en que Él está en mi barco. Pero a veces vemos milagros, somos salvados en algún momento, alguna petición, alguna necesidad urgente, y luego olvidamos otra vez que Jesús está en la barca. Entonces se nos olvida después y Sí, volvemos a caer en la misma. sí, así es, sí es. Y por ejemplo, fíjate que eso también va asociado con la gratitud. Si tú te das cuenta, uno de los acompañados en otro pasaje de la Biblia dice que se devolvió y le dio las gracias a Jesús y que a raíz de eso Jesús, aunque él quería seguir a Jesús, él dijo, no vaya a testifique de lo que Dios hizo con usted. Sí. ¿Te gustaría orar? Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este tiempo, Señor Dios, por esta palabra. Te pedimos que nos enseñes a confiar y a creer en el milagro de lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Cada vez que tú obras, cada vez que nos acercamos a ti, Señor, creamos, Padre Santo, que tú, Señor poderoso, nos vas a responder y tú nos guardas. Pero también, Señor, líbranos de todo aquello, Señor Dios, que sea primero antes que tú, Señor. Líbranos, Señor, si tú sabes que algo nos pone a nosotros en, en distancia contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lo apartes de nosotros, para que no seamos como esas personas, Señor Dios, que en vez de buscarte, Señor, en vez de darte el primer lugar, nosotros nos apartemos, Señor Dios, negando aún, Señor, tu presencia. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amor. Bueno, ahora vamos a seguir nuestra lectura en el Antiguo Testamento. Recordemos que ayer terminamos la lectura del Éxodo. Vamos a iniciar hoy con el libro de Levítico. Levítico, es un libro de los cinco del Pentateuco y habla de las leyes, pero habla de la nación. Recordamos que en Éxodo Dios le dio las instrucciones a Moisés y al pueblo de cómo construir el tabernáculo, Ujú, ¿cierto? así es. Ahora vamos a leer Levítico que nos enseña como esas normas, esas pautas para el pueblo. Es un libro de expiación, es un libro de normas, de leyes, pero es un libro muy bonito. Entonces, iniciando en capítulo 1, dice así, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión y dijo, habla a los israelitas y diles, cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traigan como ofrenda un animal de vacas o de ovejas. Si la ofrenda es un holocausto de la vaca, ofrecerás un macho sin defecto y debes presentarlo a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptable al Señor. Pondrás tu mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptada en tu nombre para hacer expiación por ti. Sacrificarás el novillo delante del Señor y luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, traerán la sangre y la rociarán a los lados del altar a la entrada de la tienda de reunión. Pelarás el holocausto y lo cortarás en pedazos. Los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y colocarán leña sobre el fuego. Entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, colocarán los pedazos junto con la cabeza y el cebo sobre la leña que arde sobre el altar. Lavarás con agua las entrañas y las piernas, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar en un holocausto. Es un holocausto, una ofrenda de alimento, un aroma agradable al Señor. Si la ofrenda es un holocausto del rebaño, ya sea de las ovejas o de las cabras, ofrecerás un macho sin defecto y lo degollarás en el lado norte del altar delante del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán su sangre sobre los lados del altar. Lo cortarás en pedazos y el sacerdote lo dispondrá junto con la cabeza y el cebo sobre la leña que arde sobre el altar. Lavarás con agua las entrañas y las piernas, y el sacerdote las traerá todas y las quemará sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda de alimento, un aroma agradable al Señor.
Si la ofrenda al Señor es un holocausto de aves, ofrecerás una paloma o un pichoncillo. El sacerdote la llevará al altar, le arrancará la cabeza y la quemará sobre el altar. Su sangre será derramada a un lado del altar, quitará la cosecha y las plumas y las arrojará al oriente del altar donde están las cenizas. Lo rasgará por las alas sin dividirlo del todo y luego el sacerdote lo quemará sobre la leña que arde sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda de alimento, un aroma agradable al Señor. Amén. Bueno, vamos a parar aquí un poquito, amor. Mira que esto es una ofrenda de holocausto. Sabes que los holocaustos era algo que hacían voluntariamente. Cuando ya leímos antes en Éxodo, los holocaustos era algo que no era impuesto, sino era como una ofrenda que ellos lo hacían por voluntad propia. Y aquí nos hace un paralelo con nuestro Señor Jesús, que Él se entregó por nosotros por voluntad. O sea, no fue algo que alguien le hubiera puesto, sino fue su amor hacia nosotros. Él tomó la decisión de entregarse por nosotros. Entonces, uno cuando empieza a leer Levítico puede ver como un manual de instrucciones. O sea, Sí, haz es las cierto. cosas así, así es. Sí, pues yo pienso que, digamos, algo que me llama mucha atención es que dice que es una ofrenda de alimento, un aroma agradable al Señor. Eh, Definitivamente el único sacrificio que es agradable para Dios es lo que hizo nuestro Señor Jesús, que su pecado fue como Dios lo determinó, ¿sí? No fue como nosotros lo pensamos, como lo hubiéramos querido, sino fue Jesús, ¿sí? Y por eso dice la palabra que uno, la única manera de poder agradar a Dios es a través de la fe, de lo que hizo Jesús en la cruz, ¿sí? Entonces yo pienso que esto es una manera, que esta parte de la Biblia le expresa a uno cómo es que Dios quiere las cosas y cómo es que Él le agrada. A veces uno piensa que de pronto es un Dios muy, digamos, que de pronto no está, sí, Él no es complicado, pero confundimos esa complicación como que démosle cualquier cosa y realmente no es así. Uno tiene que buscar darle lo mejor y por eso dice aroma agradable al Señor. Amén. Mira, que también yo pensaba aquí que a veces uno dice, Jesús hubiera podido morir de otra forma, no sé, en un parto, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra. Pero la muerte de Jesús en detalle se nos va a ir revelando en este libro de Levítico. El por qué él murió en la cruz, el cómo murió, el día, toda la hora, todo se nos revela en el libro de Levítico. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 2 de Levítico. Y dice así, la palabra del Señor así. Cuando alguien traiga una ofrenda, bueno, esta es el segundo capítulo nos habla de las ofrendas. Dice, cuando alguien traiga una ofrenda de cereal al Señor, su ofrenda será de flor de harina. Deben derramar aceite de oliva sobre ella, ponerle incienso y se lo llevarán a los hijos de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de harina y aceite junto con todo el incienso y lo quemará como memorial porción en el altar, una ofrenda de alimento, un aroma agradable al Señor. El resto de la ofrenda pertenece a Aarón y a sus hijos y es la parte santísima de las ofrendas de alimento presentadas al Señor. Si traes una ofrenda de cereal cocida en horno, que esté hecha de harina fina, ya sea panes gruesos hechos sin levadura y con aceite de oliva mezclado, o panes finos hechos sin levadura y untados con aceite de oliva. Si tu ofrenda de grano se prepara en una plancha, debe ser hecha de la mejor harina mezclada con aceite y sin levadura. Desmenuzarlo y verter aceite sobre él. Es una ofrenda de grano. Mira que la gente podría pensar que es una receta de un pan, pero no, Sí. no. Es así, pero bueno, sigamos atentos. Y un poco de aceite de oliva. Llevar al Señor la ofrenda de cereal hecha con estas cosas y la presentará al sacerdote, quien la llevará al altar. Sacará la porción conmemorativa de la ofrenda de cereal y la quemará sobre el altar como ofrenda de cebo, de aroma agradable al Señor. El resto de la ofrenda pertenece a Aarón y a sus hijos y en la parte santísima de las ofrendas de alimento presentadas al Señor. Toda ofrenda de cereal que traigan al Señor debe hacerse sin levadura, porque no quemarán levadura ni miel en la ofrenda que se presente al Señor. Que la levadura, ¿qué hace? Ujú. Hace Hace crecer. crecer. Puedes llevarlas al Señor como ofrenda de las primicias, pero no deben ofrecerse en el altar como aroma agradable. Sazone todas sus ofrendas de grano con sal.
No dejes la sal del pacto de tu Dios fuera de tus ofrendas de cereal. Añade sal a todas tus ofrendas. Si traes al Señor una ofrenda de primicias, ofrece espigas trituradas de grano, nuevo asado al fuego. Ponle aceite e incienso. Es una ofrenda de grano. El sacerdote quemará la porción conmemorativa del grano molido y del aceite junto con todo el incienso como ofrenda de cebo presentada al Señor. Amén. Tremendo. Ujú. Esta palabra hay algo que me impacta, o sea, la flor de harina es una harina de alta calidad, ¿no? Y entonces pongamos en el contexto, ellos estaban en el desierto, no había molinos, no había nada, solo era mortero allá, mejor dicho, había que pulir para sacar bien esa harina. Y nosotros podemos ver en que en ese grano triturado pues hay imperfecciones, ¿sí? Pero sacaban la mejor parte, la flor de harina. ¿Cierto? A veces nosotros como humanos tenemos muchas imperfecciones. Hay momentos en los cuales uno se mira delante del Señor y dice, hoy fallé, hoy me salió la cáscara, la cascarilla, hoy me salió eh, el, el, el puchuco, no sé quién es el puchuco, pero bueno, hoy no me salió la flor de harina o hay áreas de la vida donde tal vez no eres flor de harina. Hay áreas de la vida donde tal vez tienes debilidades, todavía necesitas más ser triturado, necesitamos ser triturados por Dios para sacar lo mejor de nosotros. Pero esto también nos habla de la perfección de nuestro Señor Jesús. O sea, nosotros no claramente necesitamos del Señor. Somos imperfectos, estamos expuestos a debilidades, nuestras emociones, nuestros sentimientos, el día a día, el vernos pulidos unos con otros, cuando somos así pulidos con otras personas y nos sale la mejor flor de harina de nosotros, esto nos habla de nuestra necesidad de ir delante del Señor a través de Jesús y de pedirle al Señor que nos transforme como Él es transformado. Mira, amor, que otra parte que me impacta es la parte del aceite. El aceite en la Biblia que nos representa La presencia del del Espíritu. Espíritu Santo. Y Jesús en la Biblia, mejor dicho, Jesús dice que él fue guiado por el Espíritu, fue bautizado en el Espíritu, fue lleno del Espíritu. El Espíritu Santo le decía lo que tenía que hacer. Y a veces nosotros como humanos nos olvidamos, o sea, creemos que somos más que Jesús y que no necesitamos del Espíritu Santo. Y claro que somos como ese pancito ahí preparado que necesita ser lleno del Espíritu Santo. Y la parte, otra parte que me impactaba es la parte del incienso, ¿no? O sea, el ser aromatizado, ¿no? ¿Tú qué De la piensas? mamá. Bueno, hay varios aspectos ahí. Y pienso que, como hablamos anteriormente, el hecho de que a Dios le agrade de cierta forma, como uno como ser humano, a uno le gusta un alimento y le gusta de cierta manera, no le gusta con un condimento más, un condimento menos, a Dios también le agrada, pero hay que entender que Dios es Dios y solamente hay una manera como a Dios le agradan las cosas, ¿sí? Entonces, de esa manera, uno tiene que simplemente como siervo, como persona que determina vivir para él, hacerlo de esa manera. Por eso Dios da una serie de normas en la vida de uno a través de Jesús, ¿sí? No solamente en la manera de creer en Jesús, cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo a través de mí se llega al Padre, ¿sí? Sino también en las cosas en las que Dios quiere que uno se relacione con Jesús para conocerlo. Por ejemplo, cuando dice que somos uno con Él, que debemos ser uno con Él, ¿sí? Así como Él es uno con el Padre, ¿sí? Entonces, son detalles que uno de pronto uno muchas veces no contempla y se queda solamente en la necesidad y en vez de pronto buscar esa relación que Él dice uno eh, no la trabaja. Y obviamente dentro de esa relación de unidad, cuando uno se relaciona con alguien, pues uno trata de agradar a esa persona, trata de mirar los gustos de esa persona, ¿sí? Y eso es lo que uno debe contemplar. Ahora, mirando desde otro punto de vista, por ejemplo, esta palabra habla de tres elementos. Habla de la ofrenda, habla de las primicias y habla de la manera de entregarlo, cuando dice que tiene que ser sin levadura. Jesús decía que la levadura era como el pecado, era una tipificación del pecado, ¿sí? Porque inflama.
Y por eso Dios hablaba del pan sin levadura, ¿sí? Nosotros cuando nos presentamos delante de Dios, la Biblia dice que nosotros tenemos que presentarnos como somos, pero tenemos que limpiarnos por medio de la sangre de Jesús. Sí, Es la única manera que podemos ser aceptos delante de Dios. Y cuando habla de las primicias es lo primero, ahorita que me venía a la mente el hecho de que uno cuando empieza el día, ¿cuáles son las primicias para Dios en el día? De lo que Dios nos da. El tiempo que nosotros de pronto le dedicamos a Dios para buscarlo a Él, para buscar su dirección, para ponerlo a Él en primer lugar, para decirle, Señor, lo que tú determines el día de hoy, que yo le ponga, guíame, ¿sí? Y eso es disponer el corazón. mm, gracias, Señor. También la parte de la sal, ¿no? Que tenemos que dar, o sea, la sal es la que da el sabor, la sazón de cada ¿Cierto? Entonces, el Señor que nos ha llamado a hacer sal, Para que podamos a cambiar las circunstancias donde estemos. ambientar, mostrar el aroma de Jesús en todo, ver que sí hay solución, ver que sí hay respuesta, que Él responde a todas nuestras necesidades. Bueno, ¿te parece si oramos? Bueno, cerremos los ojos y le oremos con base en esta palabra. Señor Jesús, te damos gracias por tu sacrificio. Hoy nos exponemos delante de ti, Señor, y ponemos nuestra vida delante de ti. No podemos esconder lo que somos, no podemos esconderte nuestras debilidades, ni queremos hacerlo, Señor, porque sabemos que tú eres quien nos perfecciona, Señor. Hoy venimos delante de ti con las situaciones que hemos vivido día a día, Señor. Hoy ponemos este día delante de ti, Señor, este mes de marzo. Hoy ponemos todo lo que somos, Padre Celestial. Examínanos, Señor, examínanos, Jesús, examínanos, Espíritu Santo, y ayúdanos a ser mejores, ayúdanos a ser perfeccionados por ti. Hoy exponemos ante ti esas áreas de nuestra vida donde a veces nos sentimos que estamos tal vez no hemos avanzado, Señor. Hoy te exponemos nuestro carácter, Señor, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones de carácter, Señor. En esta mañana exponemos situaciones que hemos vivido, de contienda, de conflicto, cosas que hemos hablado, nuestras palabras, Padre Celestial, con las que hemos ofendido a otros. Padre Celestial, hoy exponemos nuestro corazón. Si han habido heridas, Señor, si nos hemos sentido heridos, lastimados, Padre amado, por palabras, por actitudes, aún por palabras que esperábamos escuchar y no las hemos recibido, Señor. Padre amado, hoy nos presentamos delante de ti, Jesús, y te pedimos, llénanos, perfecciónanos, ayúdanos a ser mejor. Hoy lávanos con tu sangre, hoy expíanos con tu sangre, Señor. Y hoy sana nuestros corazones y llénanos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ¿y qué te parece si continuamos con el proverbio del día? Me Proverbio parece número bien. 19. Permíteme, lo voy a leer. Dice así. Proverbios 19. Mejor los pobres cuyo andar es irreprensible que un necio cuyos labios son perversos. El deseo sin conocimiento no es bueno. En un momento, por favor. ¿Cuánto más perderán el camino los pies apresurados? La propia locura de una persona conduce a su ruina. Sin embargo, su corazón se enfurece contra el Señor. La riqueza trae a muchos amigos, pero incluso el amigo más cercano de la persona pobre los abandona. Un testigo falso no quedará impune, y el que derrame mentiras no quedará libre. Muchos buscan, eh, muchos buscan el favor con una regla y todo el mundo es amigo de aquel que da regalos. Los pobres son rechazados por todos sus parientes, cuanto más los evitan sus amigos. Aunque los pobres los persigan con súplica, no se encuentran por ninguna parte. El que adquiere sabiduría ama la vida. El que aprecia el entendimiento pronto prosperará. Un testigo falso no quedará impune, y el que derrame mentiras perecerá. No es propicio de un tonto vivir en el lujo. Cuánto peor es para un esclavo gobernar a los príncipes. La sabiduría de una persona produce paciencia. Es para la gloria de uno pasar por alto una ofensa. La ira de un rey es como un rugido de un león.
pero su favor es como el rocío sobre la hierba. Un hijo necio es la ruina de un padre, y una esposa pendenciera es como el goteo constante de un techo con gotero. Las casas y las riquezas se heredan de los padres, pero la mujer prudente es del Señor. Esa me gusta Amén. mucho, mucho me gusta. La pereza provoca un sueño profundo y los inmutables pasan hambre. El que guarda los mandamientos guarda su vida, pero el que desprecia sus caminos morirá. El que es bondadoso con los pobres presta al Señor, y él los recompensa por lo que han hecho. Muchas veces es un versículo muy clave. Disciplina a tus hijos, y esto me gusta también, porque en eso hay esperanza. No seas parte dispuesta a su muerte. Una persona irascible debe pagar la pena. Respétalos y tendrás que hacerlo de nuevo. Escucha los consejos y acepta la disciplina, y al final seréis contados entre los sabios. Muchos son los planes en el corazón de una persona, pero es el propósito del Señor el que prevalece. Ese es el que yo digo que alarga vida. Dios mío, es importante tenerlo en cuenta. Lo que una persona desea es amor inagotable, mejor ser pobre que mentiroso. El temor del Señor lleva la vida. Entonces uno descansa contento sin ser tocado por los problemas. Un perezoso entierra la mano en el plato, ni siquiera se lo lleva a la boca. Azota a un burro y los ingenuos aprenderán la prudencia. Mira, perdón, amor, en el versículo 23 me pone a pensar que a veces uno dice, me meto en una y luego en otra, ¿no? Entonces Sí, uno dice, no debo hacer eso, o sea, el temor de Dios es como pedirle al Señor sabiduría y dirección. ¿Qué hago en esta situación? Porque dice ahí que entonces uno descansa contento sin ser tocado por los problemas. A veces nos metemos en problemas gratis. sí, de Y manera se nos inocente va ahí. la paz, la tranquilidad, Exactamente, por no pedir dirección así es. al Señor. Bueno, reprende a los entendidos y obtendrán el conocimiento. Versículo 25. El que roba a su padre y expulsa a su madre es un niño que trae vergüenza y desgracia. Deja de escuchar instrucciones, hijo mío, y te apartarás de las palabras del conocimiento. Un testigo corrupto se burla de la justicia y la boca de los impíos tragan mal. Se preparan penas para los burlones y palizas por las espaldas de los. Aquí, en este versículo, en este proverbio, me impacta mucho, si nos damos cuenta, se repite dos veces, en dos ocasiones, dos versículos. Por ejemplo, miramos en el versículo 9, dice, un testigo falso no quedará impune, el que derrame mentiras perecerá, y ese está más adelante. Versículo 5, un testigo falso no quedará impune, y el que derrame mentiras no quedará libre. Oh, ¿Sí? Y hay otro que también se repite, ¿sí? Pero mirándolo de manera general, eh, eh, aquí habla de muchos aspectos, pero lo más importante de todo es que habla sobre el necio y sobre la persona que pone atención a la sabiduría. La persona necia, que es una persona que determina su forma de vivir con la pereza, o bien sea porque de pronto es una persona pobre, y dicen que la persona llevará a la ruina, ¿sí? Pero que la persona pobre, miren lo que, y eso es cierto cuando uno mira en la vida cotidiana, los pobres por lo general nadie quiere tenerlos al lado, ¿sí? Y o como, cuando uno o- está, o cuando una persona, uno no puede pasar por situaciones difíciles, aunque haya gente que le tienda a uno la mano, de pronto no querrán de alguna forma. eh, porque la gente no quiere hacerse cargo de la carga de otro, porque a veces dice, no puedo con la mía, tampoco podré con la tuya. Exactamente. Y a veces uno puede sentir el temor de que de pronto se le recuesten a uno. O ¿Sí? sea, una persona puede llegar a confiar. Pero mira que hay una parte importante y que este proverbio, al igual que el de ayer, habla de la importancia de la amistad. O sea, decía el proverbio de ayer, en el devocional, que hay amigos que son más grandes que un hermano. Y nos resalta también este versículo, este capítulo, perdón, de Proverbios, el valor de la amistad, el valor de tener buenos amigos, de tener, no, uno puede decir que tengo muchos amigos, hoy en día con la era de las redes sociales y todo este tema que la gente tiene muchos seguidores, se confunde con amigos, pero los amigos verdaderos son realmente regalos de Dios y que debemos cuidar, debemos guardar. También
Yo siempre he pensado que la familia es algo que uno debe cuidar, guardar y orar, que tú cuentas con tu familia. A veces no nos damos cuenta, pero siempre contamos es con nuestra familia, ¿cierto? Y nuestra familia cuenta con nosotros. Así Mucho es. por extraer de este capítulo de Proverbios. Cada versículo es una enseñanza Es una importante. enseñanza inclusive para los hijos, que dice que uno debe tener cuidado en como nos lo enseña, no llevarlos a la ira porque puede uno dañar sus vidas, sus almas, ¿sí? Entonces, son muchas cosas que uno tiene que por extraer, pero lo más importante de todo esto es que juntamente con lo que se leyó anteriormente en nuestra fe, nosotros podemos hallarle la aplicación práctica a cada momento de la vida, ¿sí? De lo que uno necesita. Amor, me impactó mucho este versículo. Ya para terminar. Versículo 13 de Proverbios 19 dice, dolores para su padre, el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. A veces uno, como cónyuge, puede llegar a ser tan talentoso, ¿no? ¿Sí? O sea, y el Señor aquí nos Yo reprende. lo he sido, soy cántale todo. Bueno, eras, ya no vas Bueno, a hacerlo. Entonces, esta es una reprensión de parte del Señor y como una instrucción de que no lo seamos. O sea, el Señor dice, no, no quiero que seas así. Entonces, vamos ahora, ¿te parece? Para que me parece bien, me parece aprendamos bien. de este Ok. proverbio. Señor, en el nombre de Jesús te presentamos, Dios, esta enseñanza del día de hoy. Gracias te damos, poderoso Dios, por lo que tú nos aportas, Señor, en sabiduría para tratar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Gracias, poderoso Santo, por el amor con que nos enseñas a recibir la sabiduría, a ser como necios, a no ser mentirosos, a no ser personas que buscamos rencilla, que buscamos enredar. No, Señor, renunciamos a todo eso. Perdónanos, poderoso Señor, si en algún momento hemos ofendido a nuestros hijos, Señor, y nos hemos llevado a la ira. Perdónanos, Señor, si hemos sido gotera continua, como nos ha impactado en este versículo, si hemos mentido, si hemos sido personas que con nuestra conducta hemos sido perezosos, Señor Dios, y en vez de ser personas que busquemos prosperar, busquemos ser diligentes, busquemos, Señor Dios, dar soluciones, hemos sido más bien como carga para otros, Señor, aún para nuestras propias vidas al punto de que las personas se alejan de nosotros, Señor, y nos podemos encontrar solos y nos ponemos en un espíritu con miseración. Señor, perdónanos. Y te suplicamos que así como tú sacaste a muchos hombres en el transcurso de la historia, como héroes, Señor, los sacaste de la nada. Señor, sácanos a nosotros, Dios mío, de nuestra condición y llévanos, Señor Dios, a representar tu gloria, a representar, Señor, tu presencia, a darte a conocer. Y, Señor, que la gente sea testimonio fiel, que la gente pueda ver testimonio fiel en nosotros de que hay un Dios todopoderoso que puede cambiar vidas, Señor Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer también el devocional que nos trae pues el estudio de hoy. Y, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Los discípulos, aun estando con Jesús, tuvieron que pasar por un momento de tormenta. Lo aterrador no es eso, sino que en medio de la tormenta se les olvida que había alguien más grande que la tormenta con ellos. Jesús los confronta con la pregunta, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El temor llegó por la falta de fe. Cuando hay fe en Él, en su obra y Él, y quién Él es, ya no hay lugar para el temor. Tal vez estés pasando por un momento de tormenta, pero te quiero decir, alguien más grande que tu tormenta, alguien más grande que tu enfermedad o tribulación está contigo, y ese alguien es Jesucristo. Aviva hoy tu fe y dile adiós al temor. Y ahí es donde yo puedo complementar, digamos, que dice la palabra que donde hay amor, no hay temor. Si uno confía en el amor de Dios, en que Dios es bueno, que Dios nos ama y que dio su vida por en la cruz de su Hijo,
por nosotros, pues nosotros podemos confiar en que todo el tiempo Él está con nosotros y que Él tiene control de todas circunstancias. Eh, Amor, Mire, dime, no sé si de pronto te puedo preguntar, podemos orar de pronto por la necesidad de otras eso, personas. claro que sí. Hemos visto que han dejado peticiones de oración y nos gustaría orar hoy específicamente. Vamos a orar por la señora María Luisa Torres, que fue diagnosticada de cáncer, de acuerdo a un comentario que nos dejaron ayer. Entonces, bendita que oremos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por la vida de la señora María Luisa. Tú tienes un propósito con ella. Tú tienes, Señor Dios, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, su corazón, Dios. Dale entendimiento, Señor Dios, que ella vea la luz en medio de la oscuridad, Señor, que no se deje apagar, Señor Dios, su fe, su ánimo por la circunstancia que está viviendo, Señor, porque tu palabra dice que es por medio de la fe que nosotros recibimos las cosas, Señor. Te pido, poderoso Santo, que con esa misma fe ella pueda, Señor, acercarse a la cruz y verte a ti en la cruz, Señor, tu cuerpo llagado, Señor, y que pueda ver que una gota de la sangre que sale de tu cuerpo llagado, Señor, toca el cuerpo de ella, la baña, la inunda, Señor, y Señor, absorbe completamente esa enfermedad, absorbe toda célula cancerosa, absorbe toda enfermedad, todo síntoma, Señor, lo absorbe completamente, Señor, y lo lleva a la cruz del Calvario, lo lleva a tu cuerpo llagado, Señor, porque dice tu palabra que tú te llevaste todas nuestras enfermedades, que ella pueda visualizar cómo, Señor Santo, tú absorbes esa enfermedad y a cambio de eso, de entregar la salud tuya, Señor, porque tu palabra también dice que tú dejaste, te despojaste de todo, Señor Dios, con tal de que nosotros lo recibiéramos, Señor. Señor, es la sangre tuya, es la victoria nuestra, el sacrificio tuyo, Señor Dios, es el pago, Señor Dios, por nuestra iniquidad y nuestra maldad. Por eso te pido, Señor, que tú le traigas salud y que la pueda recibir, Señor. Y no solamente ella, Señor, sino todas las personas que en este momento, en este devocional, Señor, y que puedan recibir también salud, que puedan recibir el milagro que ellos esperan, si es a nivel económico, la sangre que derramaste a causa de la corona de espinas, Señor. Y si alguno se está apartando de tus caminos porque se está distrayendo, Dios, con las cosas de este mundo, Señor, que la sangre que derramaste de tus pies, Señor, que vuelven a ser el propósito nuestro, que nos vuelve a traer a nuestra vida, Señor, Señor, sea aplicado en ellos, Señor, para que se vuelvan a tus pies. Te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de mi esposa, Señor, la mía, de nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, los esperamos mañana en nuestro devocional. Dios los bendiga. Hoy bendecimos este 1 de marzo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y los invitamos a dejar sus comentarios, peticiones de oración, a suscribirse si aún no se han suscrito a nuestro canal y acompañarnos cada mañana. Bendiciones. Bendiciones. Un saludo.